Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este programa especial con motivo del Día Nacional del Cine Mexicano. Esta es una celebración prácticamente nueva, es la tercera ocasión que en México estamos celebrando el Día Nacional del Cine Mexicano, pero celebramos esta iniciativa, por supuesto, del IMCINE, de tener una oportunidad para conversar y para platicar sobre el devenir de nuestra cinematografía, la cual es muy importante en la vida cotidiana de los mexicanos. Y hoy estamos muy contentos porque tenemos un invitado especial, José Luis Aguilar. Él es director de diseñador de producción, o lo que se conoce como la dirección de arte en las películas del cine, ya con una larga trayectoria en el cine mexicano y ha participado en distintas producciones, algunas de ellas memorables. José Luis, muchas gracias por tu disposición de conversar aquí con nosotros y bienvenido a esta edición especial por el Día Nacional del Cine Mexicano. Pues muchas gracias por la invitación al IBEC, al Ágora y bueno, pues nada, siempre es una maravilla hablar del cine, ¿no? Y sobre todo hablar del cine mexicano, que es nuestro cine, ¿no? Claro que sí. Yo quisiera comenzar esta conversación poniendo en la mesa la situación del cine mexicano, que yo creo que mucha gente no lo dimensiona, pero el cine mexicano no es poca cosa. Hay una tradición muy, muy grande en este país de hacer cine prácticamente desde los orígenes de la cinematografía, y que llevamos prácticamente un siglo haciendo cine en México, y a nivel internacional, el cine mexicano juega en las primeras líneas, ¿no? Muchas veces esto no lo dimensionamos, no alcanzamos a ver, pero para ponerlo en términos más coloquiales, por ejemplo, si hubiese un mundial de cine, México estaría en las semifinales cada año con año estaría en las semifinales del cine internacional, ¿no? Hay una larga tradición en México de hacer cine. Sí, no, es una historia, el cine mexicano es una historia increíble. O sea, hemos desde que llega el cinematógrafo a México, ha sido constante la labor y el trabajo que se ha hecho desde Toscano Barragán, que viene haciendo, finalmente empieza a documentar el cine de la Revolución, y de ahí nos venimos ya a empezar a hacer el cine de la ficción, ¿no? Entonces tenemos una historia con el cine silente, ¿no? Tenemos una historia después con el cine, el cine ya que entra la palabra, en el cual tiene una época impresionante, en la cual ya empiezan a figurar en películas como María Candelaria. Ya gana un Grand Prix, ¿no? Ya gana un Grand Prix en Cannes. Ya te estás yendo. Viridiana es una película que gana otro premio en Cannes. Ya estás hablando de premios Globos de Oro, nominaciones al Oscar, actores mexicanos en el Star System del cine americano, ¿no? Entonces, nacemos prácticamente y estamos a la par de lo que al menos empieza también a crearse la industria en los Estados Unidos, ¿no? Que siempre ha sido una industria que ha estado muy cerca de la mexicana y también muy distante también en cuanto a contenidos y en cuanto a formas de producción, pero de una manera también cercana en cuanto a realizador, y lo sigue siendo, ¿no? Sigue estando la presencia, y creo que ahora en la actualidad la presencia de los directores y de los fotógrafos, de directores de arte en el cine, digamos, en la industria cinematográfica americana, pues es una realidad, y además sigue pasando. Entonces, aparte de eso, toda la presencia en los festivales
llámese Venecia, Cannes, el Berlín, Canadá, y de ahí la variedad de festivales que ya que existen por género, porque también parte de la historia del cine mexicano que ha sido increíble es que ha tocado todos los géneros, es más, ha creado géneros, ¿no? El género de las rumberas, pues es un género totalmente hecho en México, ¿no? El cine de ficheras. El cine de luchadores es un género que es nada más del cine mexicano, ¿no? Que ha sido con una mirada a veces despectiva, que de una manera ha sido una mirada de un cine, digamos, acartonado y demás, pero siempre y cuando entra en relación con otra crítica, con otra visión, ha sido un cine que también ha influido también en las cinematografías también contemporáneas, ¿no? Se hizo western, un poco de que hablaban de que ahora el cine de narcotraficantes y demás, pues no, los hermanos Almada también lo hicieron en su momento, ¿no? Claro. Ya la cuestión es de hablar de cine de calidad y cine de tipo de producciones, pues ya es otro tema, pero de que de una manera se han trabajado muchísimos géneros, que ha habido una serie de directores muy interesantes, de que la fotografía ha tenido un papel importante, del que el diseño de arte también la ha tenido, y que todo eso ha ido de una manera caminando, pues para entrar en una industria que de una manera, por lo menos en la parte de los profesionales, ha tenido muchos logros, ¿no? Creo que también ha tenido unos baches y unas partes muy oscuras. Lo que creo es que ha sido como una especie de una montaña rusa, digámoslo así, el cine mexicano desde que llega, ¿no? Entonces, dentro de sus etapas que ha tenido también han sido cuando el gobierno se hace cargo del cine y de una manera ellos se vuelven los productores, los distribuidores, los exhibidores y demás, para tener el control en los 70s. Uh-huh. Creo que también eso es el principio de una visión que de una manera es muy nacionalista, que es y que es interesante, y que nacen en esa etapa muchos directores haciendo grandes películas, que le dan un vuelco a los contenidos, a la forma de contar las historias, y que creo que eso de una manera forma parte también de la solidez que empieza a tener el cine, pero también igual son de los grandes errores que llega a haber, porque eso también lo que sucede es que empieza a generar una serie de conflictos y de que el público, al final de cuentas, también no lo puedes comprar en ese sentido. Entonces, lo que sucede es que, claro, a veces los contenidos no están en ese sentido, o las historias no están jalando mucho con respecto a su público. Entonces, sí empieza a haber también igual una disociación de eso. Y eso genera, pues, también un tema económico complicado. El cine funciona porque tiene que haber una inversión, pero también la inversión tiene que recuperarse. Entonces yo creo que ese es un punto que en un momento ha sido un poco digamos, nuestra parte donde cojeamos, ¿no? Que todavía seguimos teniendo problemas con la distribución, con las salas, con entrar al mundo comercial, y qué es lo que también la gente de una manera quiere ver de su cine, ¿no? Yo creo que ese es un tema que pues todavía le hace falta mucho trabajo y sobre todo pues seguir hablándolo y discutiéndolo. Claro, como bien has dicho, mira, a lo mejor tu comentario iba por otro lado en referencia a la industria norteamericana, pero cuando dices nacemos, yo me fui por el lado de que nacemos prácticamente como país ya con una cinematografía, porque el cine llega prácticamente desde la Revolución o incluso antes, y ya se hacía cine en México, y antes de que México fuera ya un país, un estado-nación moderno, ya había películas y ya había una cinematografía. Es interesantísimo. Lo que comentas es verdad, esto de las distintas etapas del cine mexicano, y yo creo que es también la historia pues del cine en todas partes, ¿no?
siempre una montaña rusa con momentos de esplendor, con momentos realmente precarios, ¿no?, en la producción. Y sin embargo es una historia viva y seguimos realizando películas. Ha sobrevivido el cine mexicano a momentos de crisis y ahí está siempre, pues no solo dotando de identidad, ¿no?, sino también siendo críticos y formando parte esencial de la discusión cultural, ¿no?, de este país, ¿no? Es el reflejo de este país. En ese sentido, conversábamos previamente a esta charla sobre tu trabajo y tu desempeño en el cine mexicano, desde el diseño de la producción y cómo esto ha sido, pues, realmente un concepto que se ha ido formando y se ha ido forjando más bien, ¿no? El diseño de arte, el diseño de la producción en el cine, que viene pues de un trabajo meramente técnico del sindicato de técnicos de trabajadores de la industria cinematográfica y que poco a poco se ha ido depurando y hoy podemos decir pues que hay ya una propuesta muy definida en ese campo, ¿no? Exacto. No, sí, yo creo que tiene que ver también con de cómo de una manera tenemos esta relación con el cine americano, ¿no? De hecho, la definición de un diseñador de producción que se da digamos, ese crédito, se da en lo que el viento se llevó, o sea, el diseñador de producción antes del guión y antes de tener, digamos, tener el proyecto en la mano a nivel de pensar en cómo iba a ser, el productor decide que lo tiene que leer su director de arte, ¿no? Lo que pasa es que el sistema en cómo funcionaban los estudios, que toda la parte de que cada estudio tenía su equipo, tenía un directores de arte, tenía un director, digamos, supervisor de arte, que controlaba a otros directores de arte, y estos tenían digamos, un equipo de dibujantes, y por otro lado un equipo de atrecistas o decoradores. Y claro, como había una competencia también muy fuerte a nivel de producción y a nivel de innovación, claro, la parte visual era muy importante. Entonces, se iban adelantando y todas las ideas se guardaban secretamente para que no se filtraran, digamos, los bocetos o los conceptos. Entonces, el concepto viene en el plan de que este diseñador visualiza la novela, y al visualizar la novela llega con 2,000 dibujos con el productor, y le dice, pues mira, yo me imagino que lo que yo leí de esta novela es esto, ¿no? Entonces le presenta ahí una cantidad de dibujos que claro, que muchos de ellos despiertan la posibilidad de cómo pueden empezar a armar el proyecto y estructurar de una manera ya la producción. Entonces, claro, pues no era el director de arte, porque el director de arte va sobre un trabajo más concreto, sobre un guión, sobre las necesidades de un guión, qué espacios hacen falta y qué cantidad de sets hacen falta para filmar. Esto era básicamente una visualización a nivel pictórico, a nivel de dibujo, que hacía falta un poco para visualizar, tener imágenes de cómo podía ser esta película. Entonces ahí es donde decide el productor decir, bueno, pues el crédito va a ser de diseñador de la producción, o sea, estás diseñando la producción desde antes de que llegue el director. De hecho, esa película pasó por 2 o 3 directores por los problemas que tuvo, pero las decisiones estaban tomadas o el storyboard estaba dibujado. Entonces, y estás hablando de los años 40, si no es que 38, entonces, claro, es un concepto de una manera que los estudios manejan porque les funciona, porque de una manera implantan moda, la gente va a los cines porque también le gusta ver los sets, porque también es este mundo, esta arquitectura grandiosa que se da, la gente, son estilos de vida que se van de una manera. Entonces, claro, el diseño empieza a tomar una parte fundamental dentro de la cinematografía, y eso pues lo podemos seguir viendo en las películas que veamos en blanco y negro, ¿no? Del cine de Hollywood, digamos. Entonces ahí toma mucha fuerza. Entonces yo creo que eso fue de una manera una gran escuela también, por un lado,
Y por otro lado, bueno, también los japoneses estaban haciendo lo suyo, los italianos estaban haciendo lo suyo, y al final de cuentas, pero es un sistema que de una manera toma la forma de trabajo, la forma de entender la imagen y cómo crear la imagen, que es independientemente a la fotografía, parte de una serie de conceptos, parte de una serie de propuestas, porque los efectos especiales también formaban en aquella época parte del diseño de la producción, porque eran efectos especiales mecánicos, o sea, se tenían que hacer maquetas, se tenían que jugar con profundidades, con primeros planos, con vidrios pintados, con telones pintados, con fugas, porque todo se daba en el estudio, era mucho más barato filmar en estudio o hacer una combinación de exteriores e interiores, ¿no? Exteriores reales con interiores ficticios o creados, ¿no? Entonces, de una manera, todo eso es parte del avance del cine. Y eso creo que de una manera formó parte de la cultura internacional, de la forma de cómo se desarrollaba, digamos, ese departamento, ¿no? Hablando de la dirección de arte. Y bueno, México no fue ajeno a eso, definitivamente. Tuvo también sus grandes figuras que de una manera participaron de estas creaciones, de estos grandes escenarios. Y claro, obviamente fueron los arquitectos que hicieron de esto y los pintores, ¿no? Digamos, tenemos a Gerso, que se le conoce mucho como un pintor, pero a Günther Gerso, pero en realidad toda su etapa, como escenógrafo fue muy fructífera, ¿no? Hizo muchísimas películas, básicamente le dedicó 20 años de su vida a creaciones de sets. Tenemos a Manuel Fontanals, al Caco Parra, que hizo muchas películas, y Las haciendas del Indio Fernández, y es el que hizo la casa del Indio Fernández, le hizo un set al Indio Fernández en piedra real, que es la casa del Indio en Coyoacán. Entonces fuerte. También dentro un poco de esa visión magnífica, claro, apoyados sin duda de uno de los grandes fotógrafos de aquella época, era Gabriel Figueroa, con sus angulares, con sus nubes, con sus grandes contraluces, que al final de cuentas pues también venía mucho de la influencia de Toland, del fotógrafo, y de esta relación que existía con el Star System gringo, y también con la relación con el cine mexicano. Entonces se da este gran cine, pero creo que cuando entra el cine en color, cae como en una especie de hoyo, de crisis, en la cual, como ya los sindicatos entran y empieza a formar parte de ramas sindicalizadas, creo que se vuelve muy esquemático, y de una manera eso va empobreciendo la producción. Entonces ya el cine de los años 70, digamos, que tiene muy buenos contenidos, que tiene muy buenas propuestas sociales, porque es un cine hecho por el Estado, da la libertad, digamos, también de creación. Ahí están las películas de Casals, las películas de Arturo Ripstein, las películas de Fons, pero en realidad es un cine que no se preocupa tanto por la imagen como tal, sino más bien por el contenido, ¿no? Es un cine como mucho más fuerte, es un cine con una fuerza muy fuerte social, que no es como la parte, digamos, que representa en ese momento a lo que está haciendo. Sí. Y creo que ahí es donde empieza, y después viene la otra etapa, se puede decir, que empieza en los finales de los 80s y principios de los 90s, donde cambia la generación también de directores, y empiezan las escuelas de cine, que de una manera vienen con mucha información, vienen con influencias, vienen también con unas bases académicas, digamos, de historia del arte, de una serie de bases que de una manera te sirven para visualizar tu trabajo, y empieza ya, entonces el arte ahí empieza a jugar, y es el momento en que yo, de una manera, entro en el cine, en la industria del cine. Yo vengo del teatro, y entro a trabajar, ¿no? Entro a trabajar ya en proyectos, y empiezo a trabajar, pero ya con
con la mentalidad, al menos en los proyectos en los cuales yo ya pertenezco, tanto como asistente y ya después como diseñador de arte, ya con una mentalidad diferente hacia el tema visual, hacia las propuestas visuales, hacia la importancia de que el set comunica, de que los props son importantes, de que el color es algo que también tiene que ver con la historia, ¿no? Entonces ya entra en otra etapa, digamos, y también cambia, ¿no? El cine mexicano también se empieza a hacer visualmente interesante, más allá de la propuesta o de las historias o de los directores, ¿no? Entonces, claro, y por lo tanto el fotógrafo, ¿no? Que de una manera... Eso, quisiera yo preguntarte en ese sentido, porque si bien es cierto, esto suele ser muy común en el cine, que tiene que ver con qué línea, digamos, teórica, a qué línea teórica te apegas, ¿no? A la norteamericana o a la francesa, que son las dos cinematografías que en general han teorizado el cine y sus conceptos, ¿no? Muchas veces no empatan, y tienes razón, el diseñador de producción pues está relacionado con una industria cinematográfica, con los grandes estudios, ¿no? Con los directores de estudio principalmente, que se generaron en el cine de los 30s y 40s en Estados Unidos. Obviamente el cine mexicano siempre ha estado más influenciado, por así decirlo, en este sistema, en el sistema norteamericano, por la relación que tenemos, ¿no? Quizá este concepto de diseñador de arte pues es más europeo, ¿no? De un artista que viene a dotar de ciertos conceptos distintos a meramente a la escenografía, ¿no? O al concepto visual. Pero en esta revisión histórica que has hecho, que me parece muy interesante, tocas, por así decirlo, el surgimiento del cine independiente a partir de los finales de los 70s, ¿no? Y donde ya esta figura del diseñador de producción pues tiene que cambiar, ¿no? Hasta llegar pues a los 90s con otro tipo de cine, ¿no? Ya un poco más entre independiente, más empresarial, por así decirlo. Y ahora, en estos momentos, ¿qué papel juega un diseñador de producción en el cine que se está haciendo en estos momentos, donde ya se filman en locaciones, ¿no? Reales, en autobuses, en todo esto, ¿no? Fuera del estudio, ¿no? ¿Cómo les va a ustedes? ¿Cómo ha sido este cambio para los diseñadores de producción? Pues mira, yo creo que el cine es una comunidad mundial. Sí existe, pues obviamente el americano, el cine mexicano, demás, pero en realidad yo creo que desde su nacimiento lo que tiene el cine es que ha hecho una comunidad mundial, ¿no? Es el mundo del cine, al final de cuentas, ¿no? Y siempre ha habido influencias para todos lados, ¿no? O sea, ahora que tú hablabas un poquito de los franceses, digamos, ¿no? De la Nouvelle Vague, por ejemplo, ¿no? Y de todos los cambios que se dan en el cine europeo, ¿no? En la forma de concebir el cine. Acuérdate que el cine se va a la calle, ¿no? Godard lo saca a la calle, se va a la realidad, digamos, a filmar lo que está. Ya no empieza a funcionar mucho los sets interiores de preciosismo de los años 30, perfección que había, ¿no? Que era parte de lo que se vendía. Y también eso acaba influyendo en los directores, digamos, americanos, por decirlo así, o que se nacionalizan americanos estadounidenses, porque al final de cuentas tú sabes que parte de grandes directores europeos van a parar a Estados Unidos, o sea, van a parar a trabajar también con el tema de la guerra. Entonces, de una manera también eso abona. Entonces, cuando hay la influencia en el cine mexicano, del cine norteamericano, un poco lo que platicamos, puede ser así como decir, sí, no, pero yo lo que creo es que cuando lo planteo también es de estos europeos, Max Ophüls, todos estos directores que hicieron cine en Hollywood y que de una manera tenían una visión totalmente también europea de entender el cine, ¿no? Trabajaban en el Star Cine, ¿no? Pero de una manera venían y recrearon, y por eso también creo que la industria se fortaleció tremendo, ¿no? Porque tuvieron grandísimos directores y que no eran, digamos, nativos, ¿no? O sea, entonces, claro, cuando de una manera siempre las influencias, las referencias, siempre han partido, yo creo, de la presencia del cine japonés ha sido muy fuerte también
dentro de la industria. Lo ha dicho Scorsese, ¿no? O sea, toda la parte del cine italiano, sin duda, el neorrealismo, ¿no? Entonces, bueno, creo que en México nos ha ayudado eso, de una manera, y al final, que eso estuvimos también en todos esos procesos, ¿no? Y se hicieron. Yo creo que Los Olvidados de Buñuel es una película de cierta manera neorrealista, ¿no? O sea, ¿no? Con un implicación muy, y bueno, te digo, en cuanto a géneros y demás, pues México ha tenido esa gran diversidad y además ha sido también una suma de referencias, sin lugar a dudas, ¿no? Claro que sí. Ahora el cine, al final de cuentas, que ha logrado y ha tenido una presencia y ha logrado tener de cierta manera una personalidad, digamos, en la cual ya ya no parte de una cuestión que tiene que ver con un nacionalismo, un chauvinismo y demás, ¿no? O sea, que el cine de una manera ya entra dentro desde el aspecto así internacional, desde los mundos sociales que tenemos en México, globales. Que a partir de eso, ¿no? Y globales, pues al final de cuentas creo que ahí entra también mucho la concepción que se tiene, la forma de hacerlo, ¿no? La parte visual, la parte estética, ¿no? Porque también de una manera tenemos que reconocer nuestra estética al final de cuentas, o sea, en el sentido de cómo al finalmente nosotros como diseñadores de arte, diseñadores de producción, haciendo una película mexicana, tenemos esa estética que también nos crea una diferencia con otras, ¿no? Que al final de cuentas pues es otra luz la que tenemos en México, son otros colores, es otra forma también de entender el espacio, de entender también la parte plástica, ¿no? Y yo creo que eso también ha sido muy interesante porque de una manera le ha dado riqueza al trabajo visual, y por otro lado no puedes dejar de tener referencias por todos lados, porque al final de cuentas te toca hacer una película, digamos, yo hice una película hace muchísimos años fue Miroslava, que fue una película que dirigió Alejandro Pelayo y que la fotografía la hizo pues ahora el gran maestro de la fotografía, que es Lubezki, el Chivo, ¿no? Éramos muy jóvenes los dos. Muy joven, sí. Yo estaba prácticamente, era mi tercera película como diseñador de producción, una película con un guión de Vicente Leñero, pero era un biopic que era la historia de esta actriz Miroslava Ester, que es una actriz de las estrellas del cine del cine de oro mexicano de los años 40, que tiene una muerte trágica, bueno, pues, nunca se sabe cómo murió realmente, en fin. Entonces esta historia se hace con IMCINE, que son los principios del Instituto Mexicano de Cinematografía, que es otra de las etapas del cine mexicano de las que hablamos, de estas subes y bajas, ¿no? Que tiene, que forma parte de Gobernación, que todavía no forma parte del CONACULTA, y se hace este proyecto que es un cuentito muy pequeño de Guadalupe Loesa, con un guión del maestro Vicente Leñero, y es una película que en realidad fue muy criticada, ¿no? Es una película que también a la gente le pareció aburrida, que no logró tener una dinámica interesante, que lo que más impactó al final de cuentas fueron los sets, ¿no? Fue más bien una película visualmente, ¿no? Muy fuerte, exagerado para mucha gente, tuvo mucha crítica, ¿no? Decían que la película nos habíamos de una manera entre el Chivo y yo dividido, lo cual no lo creo, porque yo creo que Alejandro Pelayo hizo un excelente trabajo. Es más, él fue el que de una manera quería que fuera una película visualmente, digamos, hermosa, trabajada con una perfección, porque partíamos de que era como el cine dentro del cine, concepto, ¿no? Eran como los sets de Miroslava de aquella época, ¿no? De ahí una parte que se recrea, Ensayo de un crimen, de Luis Buñuel. Volvimos a hacer el set que tomamos de la referencia de su película. Entonces, bueno, había toda una propuesta, obviamente, pero entonces aquí lo que viene es un poco, ya entonces ya el cine entra y ya hay una discusión, ya el director está trabajando y con el Chivo, pensando en la luz
y ya está trabajando con el diseñador, sabiendo, y yo haciéndole propuestas, un poco esta que te comento, la muerte de ella, los espacios de ella no dejan de ser como cinematográficos, como sé que en una acción que es también una físicamente, digamos, perfecta y que es como la imagen que tienen los mexicanos, y sobre todo los papás, digamos, ahora, o los abuelos de esta generación, que era una mujer bellísima, ¿no? Sí. Y que era así como la... Entonces, los sets tenían un poco que ver con eso, ¿eh? Era ver cómo esta mujer dentro de este mundo onírico que existía también para los espectadores. Y bueno, era una propuesta definitivamente, pero había que decidir si había muchos objetos, si había, no había, si ella tomaba martinis en un restaurante que ya no existía, entonces lo tuvimos que recrear y lo recreamos en Bellas Artes, lo cual, claro, porque quisimos hacer algo art déco, ¿no? Pero también con un toque contemporáneo. Entonces yo creo que ya todos esos cuestionamientos, esas formas de trabajo y esa visualización y esas referencias de películas europeas o de películas norteamericanas, o no sé, o referencias de luz, o la misma forma que ilumina el claro, o sea, pues sí cambia, definitivamente. Entonces, claro, de repente parece que son ahí dos locos haciendo algo, como porque también yo hacía publicidad y también el Chivo hacía publicidad. Un poquito que, pues no, eso no es el cine mexicano, ¿no? Demasiado, ¿no? Claro. Y claro, pues para mí fue en mi proceso de aprendizaje, en mi proceso, decía yo, pues sí, pero bueno, se hizo, Alejandro se sumó a la idea, Alejandro sumó ideas al mismo proyecto, teníamos que ir a hacer Checoslovaquia, no había dinero para filmar Checoslovaquia, porque pues no teníamos dinero para movernos, porque finalmente era un presupuesto de película mexicana, ¿no? O sea, era un presupuesto que tenía sus limitaciones y era impensable, ¿verdad? Irnos a filmar a Checoslovaquia una estación de ferrocarril o un restaurante, cuando también ella viene con la guerra a México, ¿no? Con su familia a vivir a México. Entonces, todo la estación de ferrocarril se resolvió en Pantaco, que todavía existe, se metió un telefoto para que fuera, digamos, porque habían cosas que no se podían resolver, pero sí se resolvió lo lumínico, los restaurantes se hicieron en un lugar en el centro histórico y se decoraron lo más cercano, ¿no? Se hicieron placas de los carros, vamos, se empieza a trabajar, digamos, el diseño, digámoslo así, no nada más a nivel de realización, a nivel de crear una imagen de una manera, si quieres con ciertas influencias, seguramente, pero siempre era como pensando en hacer un cine de una manera con una propuesta. Y creo que ahí, no en esa película, obviamente hay otros ejemplos y películas que yo no hice, ¿no? Y hay otros directores de arte, digamos, tampoco había muchos, te lo digo, que venían sobre esa línea. De hecho, había muy pocos, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas fue por un granito de arena, ¿no? Es como, ¿quieres mover la montaña? Pues sí, a lo mejor sales con tu cucharita y empiezas a rascar. Pues yo de una manera con mucha pasión, con muchas ganas, con una formación de arquitecto, de gente de teatro, que ya la había hecho en Jalapa, era la aportación en querer hacer una propuesta visual, ¿no? Entonces creo que ahí empieza también, ya digamos, de ahí adelante empieza a cambiar, digamos, el departamento de diseño de arte, ¿no? Y empieza también una nueva generación que en ese momento de jóvenes creativos, ya sea que venían por la arquitectura o por las artes plásticas, que empiezan también a trabajar y empiezan a producir, ¿no? Y hay una cosa que fue muy interesante, que es, en los 90 se hizo un programa que fue clave para el cine mexicano, ¿no? Que además es impresionante porque es un programa de televisión. Entonces, este programa se llamó La Hora Marcada. Y era un programa unitario que se pasaba por semana. Pero ¿por qué fue importante? ¿Y por qué la importancia del cine? Ahora se le reconoce esa gran importancia de La Hora Marcada, que era Televisa,
y que era dentro de la estructura de producción de Televisa, era porque al final de cuentas fue el que dio la oportunidad a fotógrafos, a directores, a toda la generación de directores, ¿no? Generación, pues que le ha cambiado la cara al cine mexicano, ¿no? Claro. Pues te digo, ese equipo, ¿quiénes están? Pues son los que ahora han ganado Óscares, al final de cuentas, y los que no se fueron, y los que se quedaron, o los que nos quedamos también, hemos seguido produciendo proyectos y películas que al final de cuentas tienen esa calidad internacional, tienen esa presencia y ese valores de producción que creo que son muy importantes y que ahora sí en el cine mexicano están presentes y han sido reconocidos a nivel internacional. Claro que sí. Pues mira, qué interesante ha sido todo este recorrido histórico sobre el concepto del diseño de producción en México, cómo se ha ido formando. Por supuesto que ha sido una larga historia y por supuesto que hay momentos claves en todo esto. Y nos quedan 5 minutos, José Luis, del tiempo que tenemos. Y para ir cerrando, pues nada más un comentario. Pues ahora es un poco complicado dar un comentario acerca del cine porque pues todo está parado, ¿no? Todo se ha vuelto un cine casi hecho en casa o no se están haciendo películas, pero pues a manera de un ejercicio de imaginación y en estos últimos 5 minutos, ¿cómo ves tú la perspectiva del cine mexicano para el futuro? Creo que ha pasado la pandemia y que ha sido mexicano y va a ser importante para las nuevas generaciones que ahorita se están abriendo se están unificando, digamos así, los vestuaristas, los maquillistas, los diseñadores de producción, directores ahorita también están en la estructura a nivel de sus asociaciones civiles, todo el mundo está trabajando sobre eso, lo cual me parece fantástico. Eso va de una manera a ser una inyección muy fuerte. El trabajo y la producción en el momento de hacerlo. Si ahorita se están viendo los que formamos parte y los que hacemos ese cine, porque también creo que ya se nos estaba pasando el tiempo y estamos en un momento de madurez profesional impresionante en todas las ramas del cine mexicano. Eso yo creo que es muy importante y te lo comento porque yo estoy involucrado en algunas de las mesas y se me hace un avance impresionante, que después si quieres ya tenemos otra charla sobre eso. Claro que sí. Creo que eso es muy importante. Creo que otra cosa muy importante es la presencia de las mujeres en el cine mexicano, es fantástica. Seguro. Yo creo que no se ha visto en la historia del cine mexicano la cantidad de fotógrafas y de directoras que están haciendo ahorita el cine con un éxito impresionante también ya en los festivales, ¿no? Y ahora, o sea, el año pasado se lo ganó Tatiana Hueso, pues bueno, no sé, es una lista de directoras, está la directora de Las Niñas Bien, está Natalia Beristain, digamos, no quiero excluir a las directoras, no tengo la lista ahorita, pero bueno, está Natalia Beristain, que hizo Los Adioses, están una serie de fotógrafas jóvenes que están dando ahorita mínimo, no sé, ya hay una asociación de mujeres fotógrafas. Entonces, yo creo que eso es un camino fantástico, ¿entiendes? Porque ya es plantear el trabajo, el trabajar con otra visión y también con una visión que parte desde otro punto de vista, que ese es el punto de vista de la mujer, con las problemáticas, con cruz que a veces han sido prácticamente de mujeres, lo cual a mí me parece también muy interesante y que la verdad, no sé, yo no lo había visto en el cine mexicano. Ha habido gente y en cada generación han pasado, pero ahorita creo que se ha sumado ya de una manera mucho más contundente, ¿eh? O sea, sí, ya no creo que hablamos, no sé, de 4 o 5 personas, ¿no? Aquí estamos hablando ya de grupos que además a mí se están unificando, trabajando juntos y realmente no nada más para hacer cine, sino la forma en la que quieren hacer y la forma en la que quieren que su trabajo funcione y también de una manera tocando temas muy importantes que tienen que ver con el tema del género. Entonces yo creo que eso es
lo que creo que el cine mexicano está dando pasos y que eso va a tener que ser fundamental también para que siga caminando, ¿no? Al final de cuentas, para seguir tirando y seguir que siga habiendo producción. Por otro lado, económicamente estamos en un momento muy complicado, el tema de la pandemia, el tema de la cuestión económica que está viviendo el país, la recesión que estamos teniendo ha sido muy fuerte. Hay proyectos, el INCINE está haciendo todo lo que puede para lograr seguir apoyando, el IFICINE está abriendo sus convocatorias, seguramente va a ir recortes, pero mira, yo te voy a decir que lo que tiene el cine mexicano, y te digo al menos de la parte que a mí yo cuando le entré o cuando empecé a formar parte de él, siempre ha sido parte de las mareas, parte de esta parte como complicada de la producción, parte de que no hay dinero, y creo que esa base nos ha hecho muy sólidos, nos ha hecho muy fuertes, ¿no? O sea, a mí no me espanta que me digan que no hay dinero, ¿me entiendes? No, claro. O sea, que hay poco dinero, porque la verdad yo les digo, siempre trabajamos sin dinero, por eso creo que esta ha sido básica, porque creo que hemos aprendido también a trabajar con pocos recursos y a ser muy creativos en todas las ramas del cine mexicano, y creo que eso es un valor muy fuerte, ¿me entiendes? Creo que es un valor y creo que nos define a nivel internacional, no el que trabajemos con poco dinero, sino la creatividad que tenemos. Sí, definitivamente. Y bueno, con todo este recuento que tú hiciste de la participación de las mujeres en el cine mexicano, yo le añadiría y también un grupo ahora de funcionarias, porque prácticamente el IMCINE está dirigido por puras mujeres, ¿no? Lo cual también significa una frescura, significa otra visión, otra manera de hacer las cosas, y yo creo que esto le viene bien. Hay otros temas, se están abordando ¿no? Otros mecanismos, ¿no? Para distribuir el cine, para descentralizarlo principalmente, y que sin duda alguna pues tendremos que acompañar toda esta cruzada y este gran objetivo, ¿no? De sacar de la Ciudad de México la cinematografía nacional, ¿no? Va a ser muy interesante lo que viene. Pues, José Luis, muchísimas gracias por tu disposición, por este tiempo que has dedicado aquí para enlazarte con nosotros, con algunos problemas en la conexión, ¿no? Se ha estado cortando un poco la charla, pero sin duda alguna, bueno, ha sido muy interesante, ¿eh? Te agradecemos mucho. Pues gracias a ustedes, y bueno, pues ya sabes que cuando habla uno del cine, el tiempo vuela. Nunca alcanza. ¿No? Pero bueno, habrá oportunidad. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues saludos. Muchas gracias, y a todo el público que estuvo con nosotros, le agradecemos mucho y les recordamos seguir todas las actividades del Ágora de la Ciudad a través de la página de Facebook. Muchas gracias y disfruten del cine mexicano hoy en el Día Nacional del Cine Mexicano.